¿No te sientes reconfortante haber concluido con un caso de asesinato?, preguntó un César a Joe desde el otro lado del teléfono mientras yo echaba un rápido vistazo a la primera plana del periódico virtual. La policía arrestó a Iván Vila al ser el sospechoso número 1 del incidente de la milicia. Se leía en él. La policía procedió a interrogarlo. 2 días después, el sospechoso confesó ser el asesino de Isabel Vasco y Paul Ost y herir de gravedad a 3 compañeros más. Honestamente no, respondió yo a la pregunta de César. Al final, el caso resultó ser un ataque de venganza y no me dio ninguna pista de que Kay estuviera involucrado. El detective Joe de nuevo ayudó a la policía a arrestar a un malhechor. No sabríamos lo que hubiéramos hecho sin la externa ayuda del detective Joe. Fueron las últimas palabras del joven inspector Leonel Jenkins en nuestra entrevista. Terminaba con esa oración el párrafo. Bajó la tapa de la laptop. Era la primera vez que nombraban a Joe en sus declaraciones. Desde que empezó con ayudar a resolver casos muertos, nunca le habían dado crédito, aunque lo que él hacía no era para ser reconocido. Pero le pareció curioso que ahora lo hicieran. La palabra detective le quedaba muy grande, porque no lo era. El primer caso al que ayudó había firmado con el nombre de Joe, y así hubo firmado siempre. ¿De dónde habían sacado el detective? Él se limitaba solo a hacer que algunas investigaciones estancadas avanzaran. Es cierto, ayudó a que al final arrestaran a Iván Vila. A pesar de eso, no estaba conforme con el resultado. Pensó que quizás investigando ese caso podía dar con el asesino de un caso que ocurrió hace 5 años atrás. Y la razón por la que comenzó a resolver todos esos casos era para llegar a Kay. Pero ve el lado positivo, continuó César. Ahora una persona peligrosa está bajo rejas. En fin, nos estamos comunicando. Había algo que todavía le incomodaba sobre ese caso. Era cierto que todas las pistas apuntaban a que Iván fue el que atacó aquella noche, y ya no había ninguna duda de que él lo fue una vez confesó que lo hizo. No obstante, una pregunta acechaba su mente de la que no tenía una respuesta satisfactoria. La policía contactó con alguien para testificar que el señor Vila estaba en Texas cuando ocurrió el incidente. El testificante afirmó que sí lo estaba. ¿Quién fue la persona que afirmó? ¿Contrató a alguien para hacerse pasar por un familiar? ¿Aquella persona manipuló la línea telefónica para que pareciera que hablaba desde Texas? Joe volvió a encender la laptop para releer la noticia. Si era verdad lo que afirmaba el periódico y que Iván padecía de serios problemas mentales, no pudo planear a la perfección el ataque en la milicia, o mejor dicho, el dejar somnoliento a sus compañeros, a menos de que alguien lo ayudara a planear todo, o solo lo estaba utilizando. Joe abrió la boca sorprendido al pensar que alguien más había utilizado a Iván para incriminarlo a él si los investigadores indagaban más a fondo. Las pistas llevarían hasta Vila para desviar al verdadero planeador. Y así fue. Las pistas llevaron a Joe hasta el apartamento de Iván. ¿Quién era el cómplice? ¿Con qué objetivo? Continuó leyendo el artículo para darse cuenta de algo que lo impactó de tal manera que sin pensárselo tomó el celular y marcó a un César. Y mientras la llamada entraba no dejaba de leer las evidentes palabras que definitivamente delataban que esa persona estuvo involucrada. La noticia leía así. En las propias palabras de Vila, lo que lo orilló a hacer tal cosa fue la corrupción que existe dentro de la base militar. Además, Vila agregó que había recibido una carta misteriosa de alguien que firmó con las iniciales de K y L, afirmando que fue quien le dio los detalles de lo que debía hacer. Sin embargo, no se encontró evidencia alguna de eso. El acusado afirmó que, como la carta lo indicaba, después de leer las instrucciones, se deshizo de la misma. Los informes médicos afirman que Iván Vila tiene un trastorno, por lo que se cree que eso lo imaginó él mismo.
Antes de llevarlo a la sentencia, primero se le hará un juicio para determinar si tiene una enfermedad mental y decretar si será condenado a ir a la cárcel o debe tener una rehabilitación psiquiátrica adecuada. Caí en su trampa, soltó cuando César tomó la llamada, haciendo puño su mano, impotente ante el descubrimiento. Vila no operó solo. Joe se llevó la mano al rostro, decepcionado de sí mismo por no haberse dado cuenta de un pequeño, pero sin duda crucial detalle. Iván no trabajó solo, eso era evidente. Tuvo una coartada. Era seguro que alguien mintió por él al decir que estaba en Texas. ¿Y tienes alguna idea de quién pudo ser el cómplice?, indagó César. El recuerdo de unos sorprendidos ojos azules le llegó a la mente. Sí, lo sé, susurró. César, este caso es más profundo de lo que aparenta. No fue un ataque al azar. El verdadero objetivo era uno de los asesinados o uno de los heridos. Caí en la trampa de Kayla Hill. Ella fue el cómplice de Iván, aunque el propio Iván no lo sabía. Su aparente shock ante el atentado, su aparente estado crítico, todo eso había sido una simple máscara para evitar ser entrevistada por los agentes. Debió notarlo cuando la secretaria le informó que ella no podía ver a nadie en la sugerencia de su doctor, pero después su médico le dio permiso y cuando fue a verla, los ojos llenos de sorpresa de ella, por esos breves segundos, delataron que no tenía idea de que iba a ser interrogada en ese momento. Ella recordó a la perfección quiénes estaban en la sala, a pesar de su supuesto shock. Sus cortas, o mejor dicho, nulas respuestas indicaban que no quería decir algo que no debía decir. La forma en que describió a Iván como un despreciable monstruo evidenció que deseaba que se pensara de él como lo peor. Y posteriormente, al fulminar con eso, lo vio apuñalar una y otra vez. No corrió, a pesar de estar bajo las drogas de la pastilla, si es que las ingirió, hubiera huido a pedir ayuda. ¿Crees que tenga algo que ver con Kay o crees que ella sea Kay?, preguntó un César. No lo sé, pero tampoco se puede negar que puede trabajar para Kay. Por una extraña razón, yo pensaba que quizás Hill era cómplice de la persona que se hacía llamar Kay, porque no creía que se mostrara. ¿Puedes investigarla?, terminó César por él. Lo haré inmediatamente. Tras colgar, Joe salió del departamento, se subió a la camioneta y se dirigió al hospital para pedir ver a la señora Hill nuevamente. Le dieron la noticia de que fue dada de alta y había regresado a su hogar. Él salió del hospital disconforme y mientras llegaba al automóvil escuchó el teléfono sonar. Descolgó la llamada tan rápido como pudo. No hay nada sospechoso en ella, dijo un César. Está libre hasta de pequeñas cosas. Paga legalmente sus impuestos, no tiene ninguna multa, vive con sus 2 hijas, está casada con un hombre igualmente respetable. Es una ciudadana ejemplar. Yo frunció el ceño. Había gato encerrado y estaba dispuesto a llegar al meollo del asunto. Quizá, solo quizás, este caso podría llevarlo a resolver el primer asesinato de Kay L. Solo se había convertido en un detective para detener a aquel infortunado ser que asesina como mero motivo banal, como si se tratara de un simple juego de niños, un atrápame si puedes. Solo un César y él sabían el potencial de aquella persona y las únicas personas que podían detenerlo.